iniciar las jornadas, hoy Carmen tratará de explicarnos cómo tolerar la incertidumbre mejor, ¿no? Yo suelo decir que estamos enfermos de certeza, ¿no? Porque la necesitamos para todo. La manera que tenemos de asumir lo incierto, lo desconocido, lo indeterminado, pues al final puede acabar haciendo mella en nuestro estado emocional, llevándonos incluso a favorecer la aparición de problemas emocionales como la ansiedad y la depresión, que vemos que además está caracterizándonos ahora, ¿no? Un periodo en el que estamos viviendo de gran incertidumbre bueno, pues que realmente tampoco sabemos cómo va a ser el futuro más inmediato, no podemos hacer planes vitales, ¿no? Comprender su valor nos ayuda a atajar de una manera más eficaz todos los pensamientos y las emociones que nos van destruyendo por dentro y que nos están creando un malestar pues enorme. Por eso digo, ¿no?, que la incertidumbre es tan desagradable para los seres humanos que en vez de aceptarla, para gestionarla, preferimos inventarnos ciertos cuentos, ¿no? Contarnos cuentos y nos contamos qué va a pasar. Bueno, no quiero... Ahora os va a hablar más Carmen de ello. Voy a presentar a Carmen. Está ante vosotros Carmen Castroviejo Bermejo, que es psicóloga general sanitaria, es directora y psicóloga del Centro Apóyate Centro de Psicología ubicado en Logroño, es presidenta de ARAD, que es la Asociación Riojana de Ayuda a Personas con Problemas de Drogas, psicóloga del programa de coordinación con la Red de Salud Pública NARAL, especialista en psicología clínica infanto-juvenil y en atención temprana y experta en trastornos infantiles. Además es una maravillosa persona y una maravillosa profesional. Le doy paso a ella. Muchísimas gracias a todos y espero que lo disfrutéis. Muchísimas gracias a ti, Raquel, por tus palabras y porque verdaderamente has enmarcado muy bien lo que quiero transmitir a través de esta presentación. Lo has enmarcado genial. Me ha encantado el enmarque. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me encantaría poder saludaros personalmente porque además esta es mi segunda experiencia dando ponencias de esta manera y yo soy muy cercana y me gusta el trato personal y mirar las caras y recibir el feedback, pero bueno, como no se puede, nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias y hacerlo así. Además, bueno, un poco para empezar a hablaros de cómo manejar la incertidumbre, yo llevo todo el día, más bien toda la tarde, haciendo frente a la incertidumbre porque he tenido muchos problemas tecnológicos para poderme conectar. Lo estoy haciendo a través del móvil, entonces cuando me veáis pasar las diapositivas me voy a tener que acercar a la cámara. Ya lamento las molestias, pero la tecnología y yo no nos hemos llevado bien y he tenido que adaptarme a la incertidumbre de la forma que os quiero contar un poco esta tarde. Vale, bueno, como bien ha dicho Raquel, los seres humanos queremos vivir en la certeza, estamos enfermos de certeza. En cambio, esto es una contradicción, porque la vida es una permanente exposición a lo inesperado. Está llena de cambios, aunque nos empeñemos en ver la vida como algo previsible. Las personas creo que tenemos una tendencia a querer una vida muy estructurada, a terminar los estudios a tal años, tener pareja a tal años, tener hijos a tal años, y ahora pues la vida a veces no permite esa estructuración. Bueno, pues eso, la incertidumbre está presente en muchísimos acontecimientos de nuestro día a día. Yo hoy la he sufrido, como os he dicho. Me saldrá bien la presentación, tendré nuevos problemas tecnológicos, finalmente me conseguiré conectar. Pues con eso en otros ámbitos de la vida. Aprobaré el examen, será el hombre o la mujer de mi vida, podré quedarme embarazada, me subirán el sueldo, tendré una recaída en mi enfermedad, aquí haciendo un poco alusión al ámbito de las adicciones, que también os quiero poner algún ejemplo por mi experiencia profesional en este ámbito. ¿Qué dirán los análisis? ¿Seguiremos juntos? ¿Estoy tomando la mejor decisión? Son preguntas que nos surgen un poco de
de manera natural en nuestro día a día. En general, las personas tenemos una no tolerancia a la incertidumbre, no toleramos bien las situaciones que no controlamos al 100%. Y esa falta de control hace que se nos dispare pues, la ansiedad, el miedo, todo lo que para nosotros es desconocido y encima si sentimos que nos falta información o que la información es muy cambiante, nos genera incertidumbre y nos cuesta mucho enfrentarnos a estas circunstancias. Y precisamente un poco es esta la situación en la que nos encontramos con la pandemia que estamos viviendo. La información ha sido muy cambiante. Primero el contagio se realizaba de una forma, luego parecía que se le daba más importancia a otros aspectos y encima era algo desconocido, es algo nuevo. Por lo tanto, nos genera mucha incertidumbre y la incertidumbre nos genera malestar. Y bueno, tal y como dice literalmente esa segunda frase de la presentación, en estos tiempos adaptarnos a manejar la incertidumbre es casi tan necesario como adaptarnos a usar mascarilla, puesto que la incertidumbre va a estar y va a seguir estando durante un tiempo y mejor manejarla mejor que tener malestar por no saber gestionarla. Vale, lo primero que quiero ver es por qué, porque es evidente que la incertidumbre nos genera malestar, pero ¿por qué nos genera malestar? Vale, ¿por qué nos genera malestar la incertidumbre? Primero quiero enseñaros varias investigaciones que se han hecho un poco para comprobar si realmente la incertidumbre genera malestar o no. Primero voy a relataros algunas investigaciones que la verdad es que me parecen bastante ilustrativas para ver realmente que la incertidumbre nos genera malestar y como comprobaciones empíricas de que esto es así. Vale. La primera investigación se realizó en la Universidad de Maastricht. Consistía en, bueno, había dos grupos. Al primer grupo la información que se le transmitía es que iba a recibir 20 descargas eléctricas, todas de la misma intensidad. O sea, ese grupo sabía que iba a recibir todas las descargas de la misma intensidad. En cambio, al otro grupo lo que se les transmitió es que iban a recibir 17 descargas moderadas y 3 descargas intensas, pero no sabían cuándo iban a tener cada una de las descargas, si moderada o más intensa. ¿Quiénes tenían más miedo al comienzo de la investigación? El grupo 2. ¿Por qué? Porque el grupo 1 no tenía incertidumbre. Ellos sabían que iban a recibir descargas eléctricas cada cierto tiempo y todas de la misma intensidad. En cambio, el otro grupo sabía que iba a recibir descargas eléctricas pero de distinta intensidad y esperaban como con tensión a que llegase la descarga de intensidad más fuerte. Entonces, ¿qué conclusión se puede extraer de esta primera investigación? Pues que nuestra mente prefiere la certeza, aunque sea de malas noticias, porque en este caso tenemos la certeza de que vamos a recibir descargas eléctricas, que eso no es muy agradable. Pero preferimos la certeza de malas noticias a la incertidumbre. Eso es lo que podemos un poco destacar de esta primera investigación. Vale, vamos a pasar a la segunda. La segunda investigación habla un poco ya sin la amenaza de las descargas eléctricas, pero con una enfermedad de fondo, que el tema de las enfermedades y de la salud es algo que también nos genera bastante incertidumbre, cuando en realidad, si nos ponemos a pensar, es bastante contradictorio, porque la pérdida de salud no nos debería de generar malestar, porque más o menos a partir de los 25 años todos empezamos a perder salud.
yo veo peor de lo que veía cuando era más joven. A la gente pues se le empieza a caer el pelo, o sea, señales que son signos de la edad y que no tiene por qué. Pero bueno, la salud es algo que lo vivimos, la pérdida de salud lo vivimos con mucho malestar y cuando estamos esperando los resultados de pruebas médicas, eso sí que nos genera mucha incertidumbre y malestar. Entonces, la colonostomía es un proceso quirúrgico, ¿no? Que cuando hay una dificultad en el sistema de desecho, se coloca una cánula, no me salía la palabra cánula, en el abdomen y entonces los desechos van a la cánula, ¿no? Entonces la Universidad de Michigan investigó a pacientes con colonostomías permanentes y con colonostomías posiblemente reversibles. Las permanentes son las que llevan la cánula, ¿vale? Y ya saben que la van a tener que llevar de manera crónica a lo largo de toda la vida. En cambio, los pacientes que tenían una probabilidad de reversión es que existía la posibilidad de que su situación de salud mejorase y que no necesitasen llevar la cánula. ¿Quiénes tenían menos malestar en su día a día? Pues los pacientes que tenían la colonostomía permanente. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían la certeza de que iban a estar así. Entonces, esa certeza ayuda a aceptar la situación, mientras que el segundo grupo, los que tenían una posibilidad de que esa situación se revertiera, vivieron en la incertidumbre. Entonces, esa incertidumbre no favoreció la aceptación de la situación. Esto, entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esta segunda investigación? Pues que somos capaces de adaptarnos a una situación incómoda una vez que hemos eliminado cualquier incertidumbre de alrededor. Somos capaces de adaptarnos a una situación que no es deseable, pero la aceptación de esa situación y la adaptación a esa situación es mucho más fácil si es a través de la eliminación de las incertidumbres. Con lo cual, esta es una segunda investigación que nos demuestra que los seres humanos no nos manejamos bien ante la incertidumbre. Vale. Y ya por último os voy a contar esta tercera investigación, un poco como para comprobar que sí que nos genera malestar la incertidumbre. Bueno, pues en la Universidad de British Columbia examinaron a personas que se habían sometido a pruebas genéticas para determinar el riesgo que tenían de desarrollar un desorden neurodegenerativo llamado el síndrome de Huntington. Cuando escribí esta investigación me acordé pues, de un tema familiar, por ejemplo, pues, mi abuela padeció Alzheimer y existe la posibilidad de hacerse una prueba genética para determinar si ese Alzheimer es hereditario o no. Y hay muchas personas que prefieren realizarse la prueba por el hecho de vivir con la certeza de que lo van a tener o no. Hay muchas personas que lo desean, que lo prefieren. Vale. Y la investigación concluyó en que las personas que sabían que tenían muchas posibilidades de desarrollarlo se mostraron más felices un año después que aquellas personas que no sabían el rasgo de riesgo que presentaban. Entonces, una vez más, a través de esta investigación, se llega a la conclusión de que el primer grupo, como tenía certeza, tenía mucha mejor adaptación a esa circunstancia que el segundo grupo, que se había mantenido con incertidumbre. ¿Vale? Estas son como 3 investigaciones en las que concluimos, ¿vale? Pues que cuando se trata de noticias poco agradables, nuestros cerebros prefieren saber, porque solo a través del saber podemos aceptar una situación, ¿vale? Hacerle frente y una vez que le hagamos frente, pues superarla poco a poco. Vale, todo esto a mí me lleva a una reflexión importante
con respecto a lo que lo están haciendo, a lo mal que lo hacen algunas empresas, por ejemplo, cuando hay rumores de despidos y no se comunican adecuadamente. Vale, esto pues es un poco repetir lo mismo que cuando, como se deriva de las investigaciones anteriores, preferimos saber malas noticias y añadiría ser tratados como adultos, y ahora voy a hacer aquí un apunte, que no el silencio que nos hace vivir la tortura de la incertidumbre. Vale, preferimos saber malas noticias y ser tratados como adultos. He hecho esta especificación porque yo en el centro Apóyate pues trabajo principalmente con población infanto-juvenil y con los progenitores, y observo que un error que cometen muchos progenitores de manera bastante frecuente es bordear el hecho de transmitirle una mala noticia a sus hijos. O sea, dar rodeos o decirles que no pasa nada, y cuando los niños notan el ambiente raro de casa, si les decimos que no pasa nada, eso les mantiene en incertidumbre porque ellos notan que algo pasa, y esa incertidumbre les genera malestar, irascibilidad, nervios. A los niños hay que decirles un poco la verdad, bueno, no un poco, hay que decirles la verdad, hay que decirles, pues mira, el abuelo está malito. Se quedan más tranquilos si les damos una respuesta. El no pasa nada cuando nos ven que pasa algo hace que ellos sientan la incertidumbre, que no la toleran bien como el resto de seres humanos. Además, hoy es el Día de los Derechos del Niño, y hay que hacer un poco referencia a ello. Vale, entonces, de aquí podemos sacar algún apunte de tener alguna habilidad a la hora de comunicar una mala noticia a los demás, ¿no? Entonces eso, pues todo lo anterior lo podemos aplicar a cómo comunicamos nosotros pues, una mala noticia. A veces intentamos como pues dilatar la situación, pues eso, poniendo tiritas en la conversación o dejándolo para más tarde. Y la ciencia, a través de las investigaciones que acabamos de ver, ha demostrado que para dar una mala noticia es mejor ser directos para reducir cualquier tipo de incertidumbre y no andarnos por las ramas. Así la persona, ayudamos a que esa persona lo asuma y podrá aceptarlo lo antes posible. Esto es importante porque sí que las personas tendemos muchas veces a dar vueltas a algo, y con eso, claro, lo hacemos como para postergar el hecho de enfrentarnos a una situación de dar una mala noticia que a nadie nos gusta, pero a la persona que va a recibir la mala noticia le estamos generando malestar por esa incertidumbre, ¿vale? Vale. Estos son un poco unas reflexiones en términos generales que me gusta hacer porque creo que tenemos que cambiar un poco el foco en el que ponemos la atención, porque vivimos procurando pues, controlar todos nuestros planes, ¿no? Y cuando sale algo imprevisto nos estresamos, nos irritamos mucho. Yo, por ejemplo, hoy he tenido el imprevisto de que no me salga bien lo de la aplicación, el tenerme que desplazar y al final tenerlo que hacer con el móvil, y he intentado poner en práctica los consejos que os voy a dar posteriormente para no estresarme, ni irritarme, ni enojarme, ¿vale? Además, claro, nosotros, ya como os he dicho antes, los seres humanos tendemos a tener nuestra vida muy estructurada, y como lo imprevisto no estaba en los planes, es como que la duda se apodera de nosotros y eso nos genera miedo, ansiedad, incluso depresión, como han marcado antes Raquel, son trastornos emocionales que están súper asociados a la incertidumbre y a la dificultad del manejo de la misma. Vale. A ver, y está claro pues, que mantener objetivos y planificarlos para lograrlos pues, es necesario, ¿no? Para obtener. Pero pensamos que en realidad es imposible. Pensemos que en realidad es imposible tenerlo todo controlado.
las personas tendemos a esa necesidad de tenerlo todo bajo nuestro control. Y ahora os voy a poner voy a pasar un poquito para poneros este símil. Es como cuando un río sale de la montaña. Es como si el río quisiese que su trayectoria hasta el mar fuese en línea recta y no se encontrase ni con piedras, ni con montes, ni con desniveles, pero se encuentra con ellos y tiene que bordearlos, pues hacerse pasos subterráneos para luego poder salir a la superficie de nuevo hasta que al final llega a la desembocadura del mar. Nuestra vida es un poco similar en estos aspectos. Nos empeñamos en ver la vida. Ay, perdonad, que es que como estoy con el móvil, y bueno, vale. Nos empeñamos eso en ver la vida como una línea recta hacia nuestro objetivo, cuando en el fondo la vida no es así. Necesitamos flexibilidad. Esto es muy importante, y reconocer que quizás no merece la pena luchar para derribar el obstáculo. El río no lucha contra la piedra, sino que intenta bordearla. Pues nosotros tampoco tenemos que intentar luchar contra los imprevistos que nos surgen en la vida, porque al final esto nos va a desgastar y el desgaste provoca mucho agotamiento emocional. Entonces tenemos que intentar coger otros rumbos, otras alternativas, disfrutar del recorrido. Yo utilizo, cuando estoy trabajando en ARAD con mis pacientes que tienen un problema activo de consumo, utilizo una metáfora muy en este sentido y le llamo la metáfora del río y la catarata. Yo les digo que ellos están como en un río dentro de una barca con remos y la corriente del río va, claro, empuja hacia la catarata. Entonces, que ellos tienen que remar. Cuanto más cerca estén de la catarata, pues más tienen que remar porque la corriente más fuerte les empuja hacia la catarata. Pero que si reman, al final consiguen alejarse de la catarata y no tienen que remar con tanta fuerza y pueden seguir remando, pero disfrutar un poco del paisaje y así. Pues en este sentido es un poco lo mismo. Si al final nosotros nos empeñamos en poner el foco de atención en las cosas que nos generan malestar, no vamos a disfrutar del camino de la vida. ¿Vale? Entonces eso, que necesitamos flexibilidad, ¿vale? Esto lo he querido volver a remarcar porque ahora en estas circunstancias que estamos viviendo con el COVID, por ejemplo, el hecho de que tuviesen que cerrar los bares, yo conozco a muchos hosteleros que se han sentido muy frustrados y creo que en esa frustración había un pensamiento que estaba equivocado, que es como imponerse cierta responsabilidad sobre los hechos. Y yo creo que aquí es muy importante ser conscientes de que toda esta situación derivada de la pandemia no depende ni de la capacidad de trabajo ni de otros aspectos que sí que sean de nuestra responsabilidad. Esto va más allá de nuestra responsabilidad y eso creo que es un aspecto que hay que tener muy presente para no desbordarnos emocionalmente. Vale. Ahora os voy a hablar un poco pues, de alternativas que tenemos para la incertidumbre, ¿no? Ante la incertidumbre, pues podemos un poco batallar contra lo que nos ocurre. ¿Qué nos va a pasar? Pues como ya hemos dicho anteriormente, pues que nos vamos a agotar y además a lo que nos resistimos pues va a persistir. Es como si un dueño de una cafetería o de un bar se empeña en no cerrar su cafetería, por ejemplo. Pues es que el problema va a persistir, ¿vale? Entonces, cuando vemos que además el intentar luchar contra algo no nos soluciona nada, nos desesperamos. Incluso, como muy bien ha marcado Raquel, repito, podemos llegar a tener problemas emocionales de severidad importante por esa sensación de impotencia. Cuando esa sensación se apodera de nosotros, y además el sentir esa sensación de
de que todos los intentos que he hecho han fracasado, eso puede afectarnos mucho emocionalmente, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer es resignarnos, que aquí me acuerdo mucho de mi madre cuando en mi adolescencia, cuando no quería hacer algo, me decía, venga, pues vamos las tres, Carmen, yo y resignación, que al final la resignación es pues no aceptar algo sino hacerlo de mala gana y al final pues no ganas nada o aceptarlo, ¿vale? Entonces, claro, el modo más saludable de vivir la incertidumbre es aceptándola, ¿no? Pues porque eso, ¿qué significa aceptar la incertidumbre? Un poco, pues que lo reconocemos, nos damos cuenta de que es duro y difícil y esto es muy importante porque esto, por ejemplo, yo sí que lo transmito mucho a mis pacientes de ARAD. Cuando reconocemos algo, pues cuando toman conciencia de que tienen un problema de consumo importante y además reconocen que es duro y difícil, esto es un factor de buen pronóstico porque darse comprensión a uno mismo con respecto de algo es como que favorece la motivación al cambio. Esto es muy importante. Entonces, una vez que nos damos cuenta de que es duro, que es difícil, nos damos comprensión a nosotros mismos, de alguna manera eso favorece a que reconozcamos mejor nuestros sentimientos, ¿vale? Entonces eso, la aceptación es muy importante porque nos permite vivir sin angustiarnos, porque al final la resignación es vivir con cierta angustia, ¿vale? Y nos ayuda a esperar, porque somos bastante malos a la hora de esperar, ¿vale? Vamos a ver algunos comportamientos que son indicativos de la falta de tolerancia a la incertidumbre. Esto desde los comportamientos, al final el comportamiento es lo que vemos. Yo si me rasco la cabeza, estáis viendo que me rasco la cabeza, no estáis viendo que estoy nerviosa. O sea, el comportamiento es lo que se ve, la emoción no se ve como tal. Los comportamientos nos pueden servir mucho de alarmas que nos avisen de que estamos teniendo una emoción determinada. Yo, por ejemplo, cuando estoy nerviosa, suspiro mucho, muevo constantemente las piernas cuando estoy sentada. Esos son signos conductuales que a mí me informan que estoy teniendo una emoción de nervios y, por lo tanto, he visto que han hecho una pregunta. Yo creo que es mejor porque, como os quiero transmitir bastantes cosas, yo creo que es mejor dejarlas para el final de la ponencia o que sí que el domingo utilicemos ese espacio que va a ser muy enriquecedor para todos para poderos contestar además de forma más personal a las preguntas. Yo creo que ese espacio va a ser maravilloso, así que os invito a participar. Vale, entonces esos signos conductuales nos pueden funcionar como alarmas de que estoy teniendo una emoción, vamos a decir, desadaptativa, porque no hay emociones negativas ni positivas, de eso ya hablamos años anteriores en estas mismas jornadas. Entonces, bueno, yo os quiero sí que indicar algunos signos conductuales que nos pueden servir como alarmas de que no toleramos bien esa incertidumbre, ¿vale? Bueno, la primera es evadir. Hay personas que evitan realizar ciertas actividades, por ejemplo, conducir, y aquí me vienen a la cabeza muchas personas conocidas, porque les provoca como mucha incertidumbre y mucha ansiedad. Y si no veo bien un semáforo, y si me viene alguien de frente y si me pasa algo, los ISIS, que estos hablaremos posteriormente, les daremos su espacio que se merecen en esta charla. Y no saber, por ejemplo, con exactitud el camino, pues todo esto. Entonces, evadir significa un poco evitar ciertas situaciones. No conduzco. Esto es un aspecto, es un comportamiento que es indicativo de que soy una persona que puedo tener falta de tolerancia a la incertidumbre, ¿vale? Otro es revisar, ¿vale? Son las personas que comprueban una y otra vez que está todo perfecto y que no tienen errores.
También son las personas que necesitan tener una información muy actualizada, ¿vale? Y buscando certezas. En este escenario, bueno, yo esto lo he visto en consulta con bastante frecuencia durante la situación de la pandemia. Sobre todo yo tengo varios pacientes que tienen trastorno de personalidad ansioso-depresivo y esas personas si estaban demasiado volcadas en los medios de comunicación y en tener una información muy actualizada de lo que iba pasando, han tenido muchísimas descompensaciones importantes del trastorno mental que ya lo manejaban bastante bien, pero esta situación, y yo una de las orientaciones que les he facilitado es no tener una exposición constante a la información de los medios de comunicación. ¿Vale? Esto también es la persona que busca constantemente información sobre algo porque tiene la necesidad de tener la certeza. ¿Veis? Certeza es antónimo de la incertidumbre. Por lo tanto, esto es un signo conductual que nos avisa, que nos advierte de que tenemos una dificultad para manejar la incertidumbre. Otro signo conductual que nos avisa de la falta de tolerancia a la incertidumbre es el buscar el alivio y la seguridad. ¿Vale? Disculpadme un momento, que no entiendo qué me pasa aquí. Vale. Eso, son las personas que se pasan constantemente preguntando a los familiares sobre alguna cuestión que les preocupa, familiares, amigos, etcétera, sobre alguna cuestión que les preocupa, les preguntan una y otra vez, porque el preguntar les da como seguridad, ¿vale? Esto, por ejemplo, ocurre mucho en los niños. Al final los niños pues son personas pues, que tienen menos experiencias en la vida, pues tienen esa necesidad de preguntar constantemente sobre todo las cosas que les preocupan. Hace poco me consultó una amiga porque su hija había realizado unos dibujos y era pues porque hacía poco habían tenido un problema familiar y la niña pues tenía preocupación sobre ello y dibujaba y le preguntaba constantemente, ¿vale? Esto también es un signo que nos informa de que tenemos dificultad de manejar la incertidumbre, ¿vale? Y preocuparse, ¿vale? Preocuparse. Estos son síntomas claves en personas con falta de tolerancia a la incertidumbre. La preocupación, que esto luego lo vamos a analizar detenidamente, que esa preocupación enciende altos niveles de ansiedad, ¿vale? Vale, entonces vamos a ir un poco ya a hablar un poco de cómo manejar la incertidumbre. Para mí, os voy a dar una serie de aspectos clave para el manejo. Todos estos aspectos que os voy a transmitir los he puesto en práctica yo hoy y de verdad que yo doy muchas pautas que me las aplico a mí misma en muchas situaciones y que os invito a ponerlo en práctica, de verdad. Vale, una de las primeras cosas que os quiero transmitir y para mí, un aspecto clave no solo en el manejo de la incertidumbre, sino en el hecho de ser más feliz en nuestro día a día, es controlar los pensamientos, ¿vale? Vale, yo a mis pacientes se lo cuento. Nosotros en el colegio nos hablan del circuito respiratorio, del circuito digestivo, que son circuitos sobre los que nosotros no podemos intervenir como tal. Yo no puedo coger y decir, ay, que tengo poco oxígeno en este alveolo pulmonar, me voy a poner un poquito, o ay, que tengo pocos nutrientes en esta parte del intestino, voy a poner unos pocos nutrientes más. Yo no puedo intervenir como tal sobre esos circuitos, pero sí que hay otro circuito del que no nos hablan en el colegio o
o no nos hablaban antes, esperemos que ahora empiecen a hablar sobre ello, porque para mí es fundamental en el sistema educativo. Hay otro circuito que hay entre lo que pensamos, cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. Es decir, cuando nuestra mente genera un pensamiento, ese pensamiento hace que se despierte una determinada emoción y esa determinada emoción hace que nos comportemos de una forma o de otra. Y detrás de los comportamientos siempre hay consecuencias. Esto quiero que lo veamos un poco detenidamente a través de un ejemplo, ¿vale? ¿Qué es esta reflexión? Es un ejemplo, además, que lo he querido orientar a la población que estáis recibiendo estas jornadas, porque creo que os enfrentaréis a esta situación y genera incertidumbre. Y entonces, por poneros un ejemplo que fuese bastante ilustrativo para vosotros. Vale, bueno, una empresa está realizando un proceso de selección de personal, ¿no? Y está un poco entre los dos últimos candidatos, un proceso de selección de mucha gente. Los candidatos tienen estas características, ¿no? El candidato A pues, tiene estudios universitarios, un máster y una experiencia profesional de 1 año. El candidato B tiene estudios universitarios y tiene una experiencia de 10 meses. Vale. Así a priori, supongo que si os pudiese preguntar para que fuese más dinámico a priori, ¿a qué persona creéis que contratarían? Creo que a priori me contestaríais al candidato A. Vale, vamos a ver qué pensamientos tienen de camino a la entrevista. El candidato A pues piensa, pues seguro que el otro candidato tiene más estudios que yo, seguro que el otro candidato tiene más experiencias profesionales que yo casi no tengo. Bueno, va un poco en esa línea el pensamiento. En cambio, el candidato B pues tiene un pensamiento, tengo poca experiencia profesional, pero tengo muchas ganas, eso seguro que lo notan. Además, bueno, estoy entre los 2 últimos candidatos de un proceso de selección de muchísima gente. Vale, tiene unos pensamientos, ¿no? Vale. El candidato A, sin pasar a la otra diapositiva, por hacerlo un poco más dinámico, pensad qué emociones se le van a despertar con esos pensamientos. Pensar un poco. No, pues sí, nervios, inseguridad, incluso tristeza, porque como está pensando, va, si es que no me van a coger en ningún sitio. En cambio, el candidato B, ¿qué emoción le va a despertar ese pensamiento? Exacto, pues bienestar, más seguridad, más confianza en sí mismo, felicidad, porque al final está en el último paso de un proceso de selección de mucha gente. Vale, pues en efecto, los distintos pensamientos, acordándonos del circuito, generan emociones distintas en el uno y en el otro. Vale. Estas emociones, ¿qué comportamientos van a despertar a la hora de la entrevista? El candidato A, ¿cómo se va a comportar? ¿Cuál va a ser su comportamiento? ¿Qué es lo que va a ver el entrevistador? Probablemente le vea inquieto, esa inquietud se nota. Probablemente los nervios le generarán tartamudez, dificultad de expresión. En cambio, el candidato B, ¿cómo creéis que se va a comportar a la hora de la entrevista? Va a estar más tranquilo y entonces pues va a tener menos inquietud, va a tener más facilidad de expresión, va a dar una mejor impresión al entrevistador. ¿Veis esto? Vale. Entonces, hemos dicho que los pensamientos generan unas emociones, esas emociones hacen que nos comportemos de una determinada manera y el que nos comportemos de una determinada manera genera unas consecuencias u otras, ¿vale? La consecuencia aquí, ¿qué candidato creéis que le va a producir una mejor sensación al entrevistador? En efecto, el candidato B, ¿vale? Entonces, al final,
¿qué concluimos de esto? ¿Qué concluimos de esto? Pues al final los pensamientos determinan tanto nuestro comportamiento que si tenemos un control sobre los pensamientos podemos modificar comportamientos no deseables, ¿vale? Entonces, vamos un poco en esto, vamos un poco en esto. Si los pensamientos determinan nuestras emociones y nuestras emociones determinan nuestros comportamientos, ¿qué tenemos que intentar hacer? Porque nosotros sobre este circuito sí que podemos intervenir, sí que podemos modificar lo que nos está diciendo nuestra mente para que nuestra emoción cambie y nuestro comportamiento cambie. Entonces, vamos a ir un poco en esta parte. ¿Cómo podemos modificar los pensamientos negativos? Bueno, os he puesto esta imagen porque además, como ya os he dicho, soy muy torpe con las tecnologías, me costó un montón hacerlo, agradezco la gran ayuda que he recibido para hacerla y además me parece muy ilustrativa. Y es una metodología que yo utilizo con mis pacientes para explicarles esto. A la mente llegan como dos tipos de pensamientos, ¿no? Los pensamientos automáticos, que son los que llegan a la mente sin esfuerzo. Por ejemplo, el candidato A probablemente no se esforzaría en pensar es que no, casi no tengo experiencia profesional, es que a ver si no me sale. Esos son pensamientos que llegan a su mente solos. No tiene que poner esfuerzo, van como balas, solos llegan a la mente, ¿vale? Y luego están los que denominamos realistas, que no llegan a la mente solos. ¿Y por qué los realistas, por así decirlo, no llegan a la mente solo y los automáticos, que además suelen tener un semblante negativo, sí que son automáticos y llegan a la mente sin esfuerzo? ¿Por qué nuestra mente genera lo negativo sin esfuerzo y lo positivo sí que requiere esfuerzo? Pues esto desgraciadamente es así, porque las personas nacemos con 5 emociones, ¿vale? Vamos a decirlas: miedo, enfado, tristeza, asco y alegría. ¿Veis? Ahí ya hay una descompensación desde que nacemos. O sea, la mente tiene esa predisposición a que lo que genera sin esfuerzo de manera automática tenga un aspecto negativo, sea negativo. Entonces, estos pensamientos, los pensamientos automáticos, llegan a una parte de la mente y esa parte de la mente lo que hace es una lectura literal. Se los cree 100% como le llegan. La mente cuando dice, por ejemplo, cuando se despierta el pensamiento, es que todo me pasa a mí, ese es un pensamiento que tenemos habitualmente muchos, llega directamente a la mente, entonces la mente se lo cree literal. Para la mente, el todo me pasa a mí, el todo es todo lo que nos podamos imaginar. O sea, hace una lectura literal 100% como le llega. Entonces, claro, ese pensamiento, ¿qué emoción va a despertar? Pues una emoción muy desagradable, muchísimo malestar, tristeza, frustración, desmotivación, claro, y eso es emociones, ¿a qué nos van a llevar? Pues al comportamiento de no querer evitar, no querer intentarlo, aislarnos, no hacer nada, por ejemplo. Entonces, es muy importante que aprendamos a detectar estos pensamientos automáticos que llegan a nuestra mente, porque tenemos que intentar convertirnos en cazadores de estos pensamientos, ¿no? Es decir, ahí va, mira, un pensamiento mío, lo cazo y lo corrijo, ¿vale? Entonces, os quiero explicar ahora un poco los tipos de pensamientos automáticos. Un poco, pues hay muchos. Si os lo explicaba todo, me iba a dilatar demasiado con la presentación y he seleccionado los que para mí por estas circunstancias pueden tener más peso. Vale, el primer pensamiento automático que os quiero explicar es filtraje.
El filtraje es cuando las personas seleccionan detalles negativos y los magnifican, y es como que solo le dan valor a ese detalle negativo. Muchas veces yo a los niños se lo cuento así, que los pensamientos malos van disfrazados detrás de palabras, entonces nos sirven como aviso, como alarma de que tengo un pensamiento de los malos. Estas palabras que nos advierten de que puedo tener un pensamiento de este tipo es terrible, tremendo, horroroso, no puedo resistirlo. Por ejemplo, la situación en el trabajo es horrorosa, no puedo resistirla. Este pensamiento, cuando llega a nuestra mente se lo cree literal. Para nuestra mente, no puedo resistirlo, es no lo voy a soportar y me va a vencer. Para nuestra mente, el no puedo resistirlo es como si lo asemejase a una situación de que de verdad no se puede resistir. Por ejemplo, la esclavitud o algo así. Ya os digo que esta parte de la mente, esa lectura literal que hace es muy literal. Para esta parte de la mente no puedo resistirlo, es que no vas a poder resistirlo. Cuando en realidad seguro que rescatamos ciertos aspectos positivos, por ejemplo, del trabajo. Pues yo he tenido una semana con muchos cargos, pero luego pues también tengo mucha satisfacción. Eso es verlo un poco de forma realista, pero lo realista requiere un cierto esfuerzo, ¿vale? No surge de manera natural en nuestra mente, ¿vale? Otro tipo de pensamiento es el pensamiento polarizado, ¿no? Que las cosas son o blancas o negras. Es que bueno, cuando ya nos dejaron salir era bueno, y cuando ya nos vuelven a poner restricciones es como ¿vale? Hay que intentar ver la escala de grises, ¿vale? Otro pensamiento automático distorsionado es la sobregeneralización, ¿vale? Que es cuando se extrae una conclusión general de un suceso específico, ¿vale? Los disfraces que avisan de este pensamiento automático son todos, nunca, nadie, siempre, ninguno. Son estas típicas frases que yo creo que todos, aun sin que sea distorsión, las hacemos habitualmente. Todo me sale mal, nunca me saldrá, es que siempre me tiene que pasar todo a mí. Ahí le ponemos dos. Todos me superarán, siempre todos están bien, yo siempre mal. Esta parte de la mente, cuando llegan los pensamientos de este tipo, la parte de la mente que hace una lectura literal, se cree que es como si tuviese una bola de futuro que está viendo que a lo largo de toda la vida siempre me va a salir mal. Entonces, claro, esta emoción, ¿qué sensación nos va a despertar? Pues una sensación pues, de muchísima frustración, porque si estoy viendo que a lo largo de la vida no lo voy a conseguir, conducta, pues no lo intento, ¿vale? Espero que se me siga un poco. Es que esto de no tener feedback, no os penséis que es sencillo, la verdad. Vale. La interpretación del pensamiento, ¿vale? Esto es, sin mediar palabra con nadie, es pensar que sabes lo que está pensando la otra persona. Por ejemplo, en la situación de la entrevista sería, imaginaos que el entrevistador bosteza y la persona piensa, ay, ya le estoy aburriendo, es que no lo estoy haciendo bien. O sea, se piensa que la conducta de la persona es una reacción a su propia conducta y que es capaz de leer que la persona está pensando que no le interesa ese candidato. Y al final, esto yo lo cuento mucho porque a mí me gusta pues, empatizar de alguna manera con los pacientes, mostrándoles que nosotros también nos enfrentamos a situaciones de este tipo y que yo me he corregido pensamientos de este tipo. Por ejemplo, siempre les cuento que cuando empecé a trabajar me tenía que corregir mucho este pensamiento porque siempre pensaba que el que me viesen joven iba a ser un hándicap y que iban a pensar, oh, esta chica no me va a poder ayudar porque es muy joven, ¿veis? Tenía este pensamiento automático.
Entonces me lo detectaba y me lo corregía, porque este pensamiento automático a mí ¿qué me provocaba? Nervios, inseguridad. ¿Y qué me iban a provocar esos nervios y esa inseguridad? Pues que a la hora de expresarme con mis pacientes, pues igual no siguiese un orden en la sesión o no lograse vincularme adecuadamente terapéuticamente con ellos. Entonces, probablemente la conclusión a ese comportamiento mío sería que sí que les iba a producir ese pensamiento de que esta chica no es capaz, no es muy joven, no tiene experiencia, ¿vale? Vale, visión catastrófica. Este guarda mucha relación con la situación que vivimos. Son los famosos ISIS. Es cuando se espera el desastre, es cuando se anticipa que algo va a ir mal. Esto en el ámbito de los estudios es un pensamiento que también surge con mucha frecuencia. Y si llego a la universidad y no soy capaz, esto lo empiezan a tener mucho. Yo estoy con chicos de bachiller y tal, y en bachiller hay un pequeño desarrollo madurativo, yo creo que en el sentido de que se ven más cerca a la universidad, que es ya un poco la etapa en la que marca un poco la adultez, a ver si me entendéis, o el no estar tanto en el núcleo familiar, y se les disparan este tipo de pensamientos, anticipando que algo va a ir mal, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo que me parecía muy ilustrativo para entender bien lo mal que nos puede venir este pensamiento en determinadas situaciones. Por ejemplo, en una empresa hay rumores de que se va a despedir a parte del personal, ¿no? Y entonces hay un trabajador que empieza a tener este tipo de pensamientos. ¿Y si me despiden a mí? Vale, ese pensamiento, ¿qué emoción le va a generar? Le va a generar nervios, tristeza, enfado, porque claro, si me despiden a mí, con eso que lleva. Esos nervios, esa tristeza, ese enfado, ¿cómo le van a hacer comportarse en el trabajo? Pues igual va más lento de un sitio a otro, su motivación no es igual y se nota. Y si justo entonces es cuando están un poco observando cómo trabaja el personal para en función de esa observación llevar a cabo el despido o seleccionar a las personas para despedirlas, igual ese pensamiento genera que de verdad se produzca eso porque le lleva a una conducta que no es deseable para esta situación. Yo creo que se entenderá bastante bien con el ejemplo. He buscado también poneros bastantes ejemplos porque por la falta de feedback, como no puedo saber si se me está entendiendo bien lo que quiero transmitir, yo creo que los ejemplos ayudan mucho. Entonces, Vale, aquí os quiero explicar brevemente por qué estos pensamientos son irracionales, que ya os lo he explicado un poco, pero por profundizar un poco en esto. Estos pensamientos son irracionales porque si nos paramos a analizarlos, seguro que rescatamos alguna cosa positiva y entonces eso va a hacer que nuestra emoción sea una emoción menos desagradable y que nuestro comportamiento cambie. Por ejemplo, ¿veis? La situación en el trabajo es horrorosa. Si analizamos bien esa situación, seguro que rescatamos algún aspecto positivo. Por ejemplo, el jefe no es de mi agrado, pero tengo compañeros estupendos. O, bueno, pues no es el trabajo de mi vida, pero al final tengo un seguro económico. Al fin, siempre tendemos a poner el foco de atención a lo que no tenemos y no a lo que tenemos. Esto es una reflexión que luego os quería poner en un vídeo, pero como no va a ser posible, porque además hemos comprobado y no se veía bien, os lo voy a recomendar para que lo veáis, porque yo lo he visto muchísimas veces y no me cansaría de verlo. Vale. Un momento. Vale, esto es lo que os acabo de escribir. Vale, una persona referente en esto para mí es Sara Andrés. Vosotros ponéis en el YouTube Sara Andrés BBVA
son unas charlas que organizó hace tiempo el BBVA. A mí me gustan muchísimo todas, pero yo os invito especialmente a que veáis, haciendo referencia a esto que estamos hablando, a la charla de San Andrés. Hay un resumen de 5 minutos, que es lo que os quería poner yo hoy, pero luego está la ponencia completa de ella. Yo os invito a ver por lo menos el de 5 minutos, porque os aseguro que la sensación cuando acabe el vídeo va a ser muy satisfactoria. Para mí es una crack en ver lo bueno en lo malo. Vale. Y ya con esto os estoy desgranando mucho y no quiero desgranaros más porque es una crack, de verdad. Mira, estoy viendo que Bárbara está poniendo los vídeos y tal para luego mandároslos por email para que no tengáis problemas para visualizarlos, ¿vale? Vale, ¿por qué tienen tanta fuerza estos pensamientos irracionales? Es por lo que os he explicado antes, de como son automáticos, llegan a esa parte de la mente que hace una lectura literal, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que intentar es un poco cambiarlos, corregirlos, ¿vale? Porque si cambiamos los pensamientos estos que nos generan malestar por otros más positivos y encima que sean más realistas, al final esto ¿en qué nos va a revertir? En mucho mejor bienestar emocional, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vuelvo un poco a la diapositiva anterior. Vale, todo me sale mal, ¿ves? Aquí os voy a dar unos argumentos como muy básicos de cómo corregir estos pensamientos, porque no me da tiempo a profundizar sobre esto, pero es darse argumentos razonables y lógicos. Por ejemplo, todo me sale mal. Es imposible que todo me salga mal, por lo menos pues, hacer la comida me saldrá bien, ¿no? O conducir de camino al trabajo, rescatar pequeñas cosas para que esa parte de la mente no se piense que el todo es todo hasta vestirme, ¿vale? Nunca me saldrá, nunca sabré hacerlo. Aquí, ¿cómo lo podemos corregir? Diciendo, yo no tengo una bola de futuro para saber que a lo largo de los intentos de toda mi vida no me va a salir. ¿Ves? Es como darse argumentos muy lógicos para combatirse pensamientos que tienen mucha fuerza en la mente y la mente es muy puñetera y los genera con mucha frecuencia. ¿Vale? Siempre me tiene que pasar a mí. No siempre. Tú no estás cada minuto, cada segundo de tu vida afectado por algo. Vale. Todos me superarán. Seguro que todos están más preparados que yo. Tú no tienes una bola de futuro para saber que todo el mundo a lo largo de toda tu vida va a superarte en todo. ¿Vale? Es una forma muy lógica al final de corregirse los pensamientos. No es complicado. Vale. Ahora quiero un poco señalar qué pensamientos irracionales hemos tenido con más frecuencia con la situación del COVID, ¿vale? Yo creo que dentro de esta situación se han despertado muchos pensamientos distorsionados del tipo filtraje, es que esto es horrible, ya no puedo más. Yo misma he tenido este tipo de pensamientos, pero esto requiere entrenamiento, lo de corregir los pensamientos, pero como yo me lo entreno mucho, yo los detecto, los capto y los corrijo y digo, no, esto no es horrible, es una situación, pues no es agradable, pero estamos en nuestras casas con todas las comodidades, no estamos viviendo una guerra, por ejemplo. Ya no puedo más, ya no puedo más. Pues siempre se puede, siempre se puede. Y además cuando uno siente que no puede más, pues el seguir es un signo de valía, y el no puedo más sería en una situación realmente pues que nos estuviesen esclavizando, abusando de nosotros o algo más. Lo demás siempre podemos, ¿vale? El ya no puedo más es una actitud muy
Vamos a analizar un poco esta situación desde el... Ay, esperad un momento, que ahora no sé por qué no me pasan las diapositivas. Vaya por Dios. Con lo bien que iba todo. A ver. Ay, es que no sé por qué no me va. Jolín. Qué raro. Carmen, toma el control un momento de la presentación Vale, sí. y luego lo coges tú, a ver si se te activa otra vez, ¿vale? Vale. Ya está, ya lo he cogido. Ahora cógelo Vale. tú otra vez. Vale. Vale, ya está. Mira a ver si... No me deja, ¿eh? No sé te por deja. qué. Las puedes pasar tú. Sí, vale, lo que pasa que... Bueno, Ya. sí. Te hago así. A ver si vamos al hilo. A ver. Venga. ¿Estamos? ¿Sí? Puedes pasar a la siguiente. Paso a la siguiente. ¿Esta? Yo no la veo, pero igual es problema mío, ¿eh? Las tengo también delante aquí, o sea, ¿vosotros las veis? Yo es que no sé por qué no veo el chat. Entonces, a ver lo que dice la gente. Sí que se ve sobre generalización esta hora. Vale. Pues vete a la anterior, por favor, Raquel. La de las flechas. Sí. Analizamos este pensamiento. Vale. Vale, sí. A ver, ya no puedo más con la situación de la pandemia. Este pensamiento, o esto es horrible, ¿qué emoción nos va a despertar? Ahí he visto que se me han desconfigurado un poco las flechas. Bueno, da igual. ¿Qué emoción nos va a despertar? Pues nervios, angustia, tristeza, enfado. ¿Esto qué comportamientos nos va a despertar? Pues no ganas de hacer cosas, proponen mis amigas hacer una videollamada y no me apetece. Al final la consecuencia es que estamos nosotros con más malestar, no vivimos esa situación con más malestar. O sea, al final la consecuencia es negativa para nosotros mismos. En cambio, si en vez de esto es horrible, pues bueno, no es una situación deseable, pero ver lo bueno en lo malo, pero no estamos en una guerra, estamos cómodamente en nuestra casa, eso la emoción que va a despertar no va a ser tan desagradable. Y ese pensamiento nos va a empujar pues, a que sí que cuando propongan una videollamada, hacerla, a invertir un poco el tiempo y al final la consecuencia va a ser más positiva para nosotros mismos. Vale, ya puedes pasar a la de sobregeneralización, a la siguiente. Bueno, como ya os lo he explicado antes, la sobregeneralización es cuando se extraen conclusiones generales pues, de un hecho particular, ¿no? Entonces, en esto yo creo que las personas que tienen negocios y así, pues que habrán tenido pensamientos de este tipo, de todo me sale mal, es que nunca me va a salir nada bien, es que si no es una cosa es otra. Aquí hay que intentar, este pensamiento que yo creo que ha tomado, que ha sido muy frecuente y que va a seguir siendo durante esta situación, sobre todo para las personas que tienen negocios y tal, yo volvería a este aspecto del principio que os he querido transmitir, de que hay que tener presente que esto va más allá de la capacidad de trabajo y de cómo hayamos realizado nuestra actividad, ¿vale? Va más allá, no depende de nosotros ni de nuestra responsabilidad. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Vale, puedes pasar a la siguiente, Raquel. Vale, y visión catastrófica, como se ha anticipado, ¿y si esto sigue durante mucho tiempo? ¿Y si le pasa algo a mi familia? Los ISIS famosos, hay que estar muy atento a los ISIS y corregirlos con el argumento de no tengo una bola de futuro para saber esto. Y el pensar esto ya me predispone a mí a estar mal. ¿Vale?
Pasamos a la siguiente, bueno, y ahí entonces, conclusiones que tenemos. Pues hay que estar pendientes de los pensamientos irracionales para corregirlos y estos pensamientos negativos, ¿qué hacen? Pues empeoran nuestra situación y no solucionan el problema y nos hacen vivir esa situación con más malestar. Nosotros tenemos la herramienta para cambiar eso. No es fácil, pero se puede. ¿Vale? Esta es una primera herramienta para manejar mejor la incertidumbre y ahora os quiero dar más estrategias un poco más específicas, ¿vale? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva y a la siguiente en la que empieza con el ejercicio, ¿vale? Practicar un deporte. El deporte es un liberador natural de endorfinas. Todo el mundo, todas las personas tenemos en la mente un mecanismo que se llama circuito de recompensa, que es un mecanismo que es básico para la supervivencia como especie, ¿vale? Porque cuando comemos, por ejemplo, ese circuito de recompensa se activa, se liberan una serie de hormonas que nos producen bienestar y entonces esa sensación de bienestar nos invita a querer volver a repetir esa experiencia. Pues nos pasa pues, con comer, cuando mantenemos relaciones sexuales. Por eso este mecanismo es básico para la supervivencia de la especie, ¿vale? Este mecanismo también tiene mucho que ver con el mantenimiento de las adicciones, porque cuando se tiene un consumo, también se activa el circuito de recompensa, se liberan hormonas y produce una sensación de bienestar. Por eso se generan las adicciones, porque al principio la experiencia es de bienestar la que se genera. Entonces, aquí yo les enseño a activar el circuito de recompensa con otras cosas para que no pida el circuito de recompensa activarse con el consumo, ¿vale? Entonces, pasa a la siguiente diapositiva, Raquel. Ahí os muestro una imagen un poco en la que veis pues, este esquema, pues que el ejercicio físico hace que se active el circuito de recompensa y ese circuito de recompensa repercute en nuestro bienestar emocional, porque esas hormonas que se segregan nos hacen sentirnos bien, ¿vale? Nos hacen tener bienestar. Vale, luego en la siguiente diapositiva os explicaba un poquito el circuito de recompensa, que esto ya lo he dicho. Vale, y entonces pasamos a la 2, a la diapositiva donde pone 2, ocúpate y despreocúpate. Esto es una pauta que utilizo muchísimo también en intervención sobre adicciones, porque cuando la mente no está ocupada en algo, tiende a centrarse en las preocupaciones. Entonces, una orientación que doy yo es intentar mantener el tiempo ocupado. Cuando se tiene el tiempo ocupado, la mente, en el caso del consumo, piensa menos en consumir y en el caso de las preocupaciones derivadas de la situación de la pandemia, etcétera, el mantener el tiempo ocupado va a hacer que no tengamos tan presentes las preocupaciones con respecto a esa situación, ¿vale? Pasamos a la siguiente, en las que nos dice pues, buscar una afición. ¿Vale? Para mí esto es muy importante porque en realidad el tiempo en que estamos solos, la soledad es mala solo si nos decimos que es mala, porque en realidad el tiempo libre y en el que estamos solos es maravilloso para hacer determinadas actividades artísticas, pintar, dibujar, leer. Entonces, hay muchas personas que no tienen una afición como tal y que se han visto muy, pues eso, muy perdidas en esta situación. Entonces, yo aquí sí que os invito a que si vosotras os sentís identificados cuando describo que hay personas que se han visto bastante perdidas y así, pues que prestéis atención a este consejo, ¿vale? Vale, pasando a la siguiente diapositiva,
salir de la rutina. Cuando alguien tiene incertidumbre sobre algo, está esperando pues el resultado de unas pruebas médicas, la contestación a una entrevista de trabajo, lo que sea, salir de la rutina, el tener espacios en los que la mente se libere, ayuda mucho. Ahora, y esto lo he marcado en mayúsculas porque es muy difícil, pues porque por las circunstancias, pues no podemos quedar tal. Hay que intentar liberar la mente de otras maneras. Cine en casa, hacer cosas como, pues, por ejemplo, pintar, dibujar, coser, ¿vale? Para mí esto es importante porque además las personas que nos hemos mantenido trabajando durante toda esta situación, creo que tenemos un cierto agotamiento. Además, hoy he visto una publicación en un periódico haciendo referencia un poco a este agotamiento que tenemos pues, los psicólogos y de otro tipo de profesiones. Yo creo que esto es muy importante, tener espacios para liberar la mente y que la mente sienta que no está enfocada en lo profesional o académico. Esto es muy importante, ¿vale? O en aquello que nos preocupa. Vale, pasamos a la siguiente diapositiva y bueno, aquí no me voy a detener más que, pues eso, es muy importante corregir los pensamientos automáticos. Y yo aquí sí que os quiero hablar de mi rato de la preocupación, que es una orientación que yo doy en muchos casos para ayudar a detectar los pensamientos irracionales con más facilidad. Los pensamientos automáticos, como su nombre indica, como llegan a la mente de forma automática, pues son muy rápidos, son muy veloces. Entonces, el rato de la preocupación, yo les oriento a mis pacientes que dediquen 10 minutos, por ejemplo, siempre les recomiendo que sea en el mismo horario, pues por ejemplo por la noche, por la mañana, cuando ellos les venga, que se cronometren 10 minutos y que escriban lo que les preocupa. ¿Por qué? Por dos cosas. Al escribir conseguimos reducir la velocidad de los pensamientos y esto nos ayuda mucho a tomar conciencia de lo que estamos pensando. Y por otro lado, entrenamos el hecho de que las preocupaciones las tengamos en un momento del día y no durante todo el día. Para mí esta es una muy buena pauta y yo la he utilizado en determinados momentos de mi vida y me ha venido genial. Vale, pasando a la siguiente diapositiva, como la incertidumbre, como bien ha dicho Raquel al principio, pues genera ansiedad, miedo. La ansiedad es una emoción que despierta una respuesta fisiológica, pues con palpitaciones, con sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, ¿no? La ansiedad despierta esa respuesta fisiológica que es muy parecida, por no decir la misma, que la del miedo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y el miedo, al fin y al cabo, es una emoción adaptativa, ¿no? Es una reacción que surge cuando vemos un peligro inminente. Pero nuestra respuesta fisiológica de la ansiedad es como si viésemos un peligro real. Es decir, la ansiedad provoca una respuesta en nuestro organismo como si tuviésemos un león cerca, pero no es así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como no es así, como no tengo un peligro real cerca como tal, hay que obligar al cuerpo a tener una respuesta fisiológica contraria. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y la respuesta fisiológica contraria que podemos conseguir es a través de la respiración diafragmática. ¿Por qué? Porque a través de la respiración diafragmática, mira, en esa imagen que os he puesto, vosotros imaginaros que cuando estamos con miedo, solo entran a nuestros pulmones pues un 10% del oxígeno, porque respiramos así. Entonces, ¿veis? Respiramos solo como con la parte superficial de los pulmones. Entonces,
Aquí hay que obligarle al cuerpo a que le diga a mi mente, que no hay un león. ¿Cómo le podemos decir a la mente, que no hay un león? Obligándole a tranquilizarse al cuerpo. ¿Cómo? Respirando con el diafragma. Si utilizamos el músculo que está justo debajo de los pulmones, lo que conseguimos es que el oxígeno baje hasta el fondo de los pulmones y entonces entra más oxígeno con cada respiración, ¿vale? Y entonces ya el mensaje que le va a llegar a mi cuerpo es, te está leyendo el león, porque está entrando más oxígeno, ¿vale? Pasando a la siguiente diapositiva, ahí os he querido explicar brevemente cómo se debe de hacer la respiración diafragmática, ¿vale? Esto no es difícil, pero tampoco es tan sencillo como aplicar estas breves nociones que os he puesto. Siempre es mejor que os enseñe a aplicar la técnica correctamente un profesional, ¿vale? Y ya por último, la última estrategia que os quiero contar para manejar mejor la ansiedad es el autoconocimiento, ¿vale? Que es la siguiente diapositiva. Conocernos a nosotros mismos nos ayuda mucho a anticipar aquellas situaciones que nos van a desestabilizar y protegernos de esta forma, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí vais a ver una imagen en la que un poco quiero ilustrar esto, ¿ves? Pues al final conocernos a nosotros mismos nos hace que anticipamos las situaciones desestabilizadoras que a nosotros nos van a generar nervios, angustia, lo que sea, y nos podemos proteger. Entonces, en un aspecto, pasando a la siguiente diapositiva, en un aspecto en el que a mí sí que me parece muy importante conocerse, es la ansiedad rasgo. La ansiedad rasgo es la ansiedad como rasgo de personalidad. Las personas que tienen una ansiedad rasgo elevada son aquellas que tienen una mayor dificultad para adaptarse a los cambios, a las dificultades, a los problemas que puedan surgir en la vida. Hay personas que se adaptan a las dificultades, a los cambios, a los problemas con más facilidad y hay algunas personas que les cuesta más dificultad adaptarse a los cambios. Esta dificultad de adaptarse a los cambios, este rasgo, es bastante hereditario. Entonces, si como padres vosotros observáis que tenéis bastante dificultad de gestionar los problemas, esto ya os avisa que vuestro hijo puede que tenga también cierta dificultad para manejar las dificultades que nos surjan en la vida y esto se puede entrenar, ¿de acuerdo? Esto se puede entrenar. Entonces, vale, pasando a la siguiente diapositiva, ya pues quiero hacer un poco un resumen de los ingredientes, por así decirlo, en la receta que hemos hecho esta tarde para manejar mejor la incertidumbre a la que nos enfrentamos, ¿vale? Ejercicio físico, mantener la ocupación del tiempo, buscar una afición, salir de la rutina, es muy importante buscar espacios de liberación de la mente y corregir pensamientos automáticos distorsionados con las pautas que se dan. En la siguiente diapositiva, entrenar respuestas fisiológicas contrarias a la respuesta de ansiedad y autoconocernos. Esto yo creo que sería, teniendo todos estos ingredientes, nos va a resultar muchísimo más fácil manejar la incertidumbre. Vale, y como broche final, os quería haber puesto un vídeo que de verdad que también os invito muchísimo a verlo. Es también de las charlas del BBVA, pero en este caso es Alberto Espinosa. También tiene una charla larga que os invito a verla, pero fundamentalmente yo lo que os quería poner aquí es el resumen que hay de esa charla. Bueno, Alberto Espinosa, me fastidia no verlo juntos porque, bueno, es un chico que sufrió cáncer desde los 14 a los 24 años y os da una visión que ante esa situación, en esa edad,
y tantos años, fue feliz. A mí me encanta la visión que da y al final él se tuvo que enfrentar a mucha incertidumbre, a muchas cosas y me encanta pues, la lectura que hace de esa situación, de esa experiencia de vida. Así que os invito de verdad a verlo porque es maravilloso ese vídeo y el de Ser Andrés. No dejéis de verlos porque os va a cambiar muchísimo la sensación que teníais de antemano previamente de a ver el vídeo. Y nada más, muchísimas gracias. Estoy viendo que me ha ajustado bastante bien al tiempo, que era otra incertidumbre que tenía, lo cual me alegra muchísimo. Recordaros eso, que todas las dudas que tengáis y todo, en el email que pone en la última diapositiva, raquel.aldana.psicología@gmail.com, todas las dudas, preguntas que tengáis o cuestiones en las que os gustaría profundizar un poco y tal, nos encantaría que nos las enviaseis para que así el domingo sea muy enriquecedor para todos, para nosotras también, por supuesto. Y nada, muchísimas gracias. Me encantaría oír vuestros aplausos, si es que me aplaudís, vuestras miradas, pero bueno, ya será en otra ocasión porque estoy tremendamente agradecida de que hayan contado con mi presencia un año más para estas jornadas. Muchas gracias, Raquel, al Consejo Riojano de Juventud y al IRJ. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, por tu presentación y por tu buen hacer y por tus palabras. Ahora, bueno, si alguien quiere preguntar ahora algo, abrimos el turno de dudas y si os surge algo a lo largo de este fin de semana, antes del domingo, pues bueno, me lo podéis mandar a ese email y el domingo en el coloquio final, que es a partir de las 12:30, lo respondemos. De todas formas, ahora, pues si queréis preguntar algo, tenéis aquí a Carmen, presta y dispuesta. Por supuesto. Yo no veo el chat, ya os voy avisando, no sé por qué, entonces no poned por favor el... Estoy yo pendiente del chat, Raquel. Han preguntado antes algo, ¿verdad, Bárbara? Sí, habían preguntado si se va a dar certificado de asistencia, que ya hemos contestado, pero bueno, si lo quieres decir tú ahora. Sí, para los que necesitéis certificado de asistencia, me lo mandáis al email, por favor, a raquel.aldana.psicología. Y luego @gmail.com. Sí. Había otra pregunta, que cuáles eran los comportamientos de la ansiedad, que si queréis también contestar ahora y si no, pues la podemos contestar ahora y el domingo también hacer un poquito de recordatorio. La adelanto un poco ahora y si queréis le damos forma y como sí que la verdad es que es una pregunta bastante interesante porque sí que los signos conductuales sí que sirven como alertas para avisarnos de que estamos bajo un estado de ansiedad. Sí que puedo darle más forma y contestarla un poco abiertamente el domingo. Pero bueno, es que la ansiedad es un poco particular de cada persona y yo he hablado de mis signos conductuales porque son los que yo tengo un poco detectados, pero pues son un poco los que están relacionados con la inquietud, con los suspiros, con el hacer todo muy rápido, como ir muy acelerado y a la vez que vas haciendo las cosas suspirando. Estos yo son signos conductuales que me detecto a mí misma y que me ayudan a ay. Y en esos casos me impongo el ritmo pausado, que esto es algo que es verdad que se me ha pasado comentarlo, pero que cuando uno se nota en determinados signos conductores, yo lo que hago es imponerme el ritmo pausado, que a eso le llamo es el hacer todo más despacio, conducir más despacio, si me pitan me da igual, andar más despacio, todo más despacio. El ritmo pausado, fundamental. Sí, observarse, ¿verdad? Autoobservarse y ver cómo se manifiesta la ansiedad en cada uno, que es desde luego que es diferencial, ¿no? No hay una pauta básica, sí que tenemos una sintomatología que bueno, que nos ayuda a identificar que se trata de ansiedad y no de otro tipo de problemáticas, pero bueno, eso es. No sé si está respondido, no sé quién lo ha preguntado, si hay alguna duda más.
Nada, están agradeciendo todos, ha sido un placer. Sí, yo creo que Genial. Lari es la que lo había lo ha preguntado y ahora ha contestado. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, invitan por ahí utilizar el hashtag V5 en números romanos, jornadas de psicología emocional. Ah, fenomenal. Muy bien. Genial. Me parece algo muy bueno. Lo podemos Muchas gracias. utilizar tanto en Instagram como Facebook, ¿vale? Y me parece estupendo, estupendo, Sí. estupendo, una idea muy buena. Muy buena idea, muy buena propuesta a quien haya sido. Muchas gracias. Vale, pues entonces mañana os esperamos a las 11 para conectaros ese mismo enlace. Cualquier duda me la mandáis al email, ¿vale? Y lo vamos gestionando. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido todo un placer. Enhorabuena, Carmen, muchas gracias de nuevo. Gracias. Mañana a las 11. Corazón. Mañana a las 11, Bárbara y Ruth comenzarán a hablarnos de lo que hemos comentado antes, ¿vale? Cómo la pandemia ha cambiado nuestra manera de relacionarnos. Y después, sobre las 12:30, después de un breve descanso, si bueno, nos dará tiempo, me imagino que sí, ya lo gestionaremos mañana, hablaremos de el duelo, ¿vale? El duelo en tiempos de pandemia, que bueno, tiene unas características peculiares y tenemos que abordarlo. Entonces, bueno, muchas gracias, os esperamos a todos a las 11 mañana y el domingo también. Así que nada, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias a todos, un placer, de verdad. Hasta mañana, chicas. Adiós. Hasta luego.